En Punto Noticias hablamos de... El proceso para que Ecuador firme nuevos tratados bilaterales de inversión se encuentra detenido. Esto ocurre pese a que han transcurrido ya casi 3 años desde que el gobierno anterior, a pocos días de finalizar su periodo, diera por terminados 16 de estos instrumentos. Según la Cancillería, la negociación de los tratados bilaterales de inversión se encuentran paralizados, debido a la limitación existente en los dictámenes de la anterior Corte Constitucional. Este organismo, que fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en el 2018, determinó que las cláusulas de solución de diferencias entre los inversionistas y el Estado, contenidas en dichos tratados, eran contrarias al artículo 422 de la Constitución. Para hablarnos sobre el tema, ya está en cabina de Radio Pichincha Universal, Alberto Acosta, economista y docente universitario. Saludamos al economista Alberto Acosta. Una de las principales preocupaciones, sin lugar a dudas, es la que tiene que ver con la puesta en vigencia nuevamente de los tratados bilaterales de inversión. No sé si vaya a ser así, la Asamblea tiene que pronunciarse sobre el tema, pero hay temores de ciertos sectores de que esto se pretende hacer para asegurar una posible venta de activos y evidentemente en el caso de conflictos internacionales el Estado saldría perdiendo, sin lugar a dudas. ¿Cuál es su análisis, su comentario sobre este primer tema que le proponemos conversar? Buenos días. Este es un tema que debe ser analizado en su integralidad. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y a ustedes, por supuesto. Los tratados de libre comercio responden a los intereses del capital transnacional. En realidad, ya hace más o menos 25 años, quizás un poco más, se trató de impulsar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el AMI por sus siglas en español. Era un intento impulsado desde los países más ricos de la OECD para tener una suerte de constitución económica global que norme supranacionalmente la evolución de las inversiones extranjeras directas. O sea, las inversiones internacionales tenían que estar protegidas. Esto no prospera gracias a una información que se filtra, porque eso estaba negociándose en secreto, y se logra parar. Pero posteriormente, a través de los tratados de libre comercio, se avanza con los tratados bilaterales de inversión. Y en la actualidad, tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión son hermanos siameses, van de la mano. Es cierto que en ciertas negociaciones recientes de los nuevos tratados de libre comercio de Europa con Estados Unidos, de Europa con el Canadá y México, y sobre todo Estados Unidos, Canadá y México, esto ha perdido importancia, pero se sigue manteniendo eso. Y nosotros llegamos nuevamente a esta vigencia de lo que sería una avalancha neoliberal ya en el año 1916, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y ahora el gobierno del presidente Moreno, sucesor del presidente Correa, que firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pretende avanzar con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y naturalmente también hay el interés de proteger a través de estos tratados bilaterales de inversión a posibles inversionistas interesados en la compra de los activos del Estado, de las empresas del sector público. Y esto tiene que quedar claro. Con los tratados de libre comercio, lo que se busca es integrar cada vez más nuestra economía en el mercado mundial en calidad de país suministrador de materias primas. Y con los tratados bilaterales de inversión, lo que se quiere es proteger a los inversionistas extranjeros. Pero sabemos también por la experiencia que estos TBIs, como se les conoce también a los tratados bilaterales de inversión, no aseguran nueva inversión extranjera, no vienen más inversionistas, lo que vienen son inversionistas que vienen a lucrar de esta circunstancia, porque debe quedar absolutamente claro, esto es un trato diferenciado, discriminatorio en relación, por ejemplo, a los inversionistas nacionales. Pensemos desde la lógica de los empresarios ecuatorianos, ellos no tienen la posibilidad de acogerse a un arbitraje internacional si es que hay una disputa con el Estado. Tienen que procesarla dentro de los cánones de la justicia nacional. En ese sentido, los inversionistas extranjeros vienen asegurado su ganancia de antemano. ¿Por qué? Y esto es muy claro y muy importante. Importantísimo. Si hubiera
una afectación a sus posibles ganancias, porque hay un cambio en las normas laborales, hay un cambio en las normas ambientales, hay un cambio en las normas tributarias. Estos inversionistas pueden reclamar por lucro cesante, por los beneficios que no habrían obtenido, de suerte que es una camisa de fuerza. Por eso en Montecristi se rescató esta decisión de prohibir estos tratados que conducen a un arbitraje internacional, que como bien sabemos para el país han sido onerosos y vergonzosos, porque nos han obligado a pagar cuantiosas cantidades de dinero, también por el mal manejo de la Procuraduría General del Estado. Hay que anotar, los gobiernos también son responsables en eso, y en ese sentido nosotros tenemos que rescatar el espíritu de Montecristi, el espíritu del constituyente, de la constituyente, de las personas que estuvimos ahí, para impedir que se haga una reinterpretación de la Constitución, lo cual sería un gravísimo retroceso y una estafa a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Economista Acosta, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Precisamente por el escenario que usted acaba de ponernos sobre la mesa, ¿por qué entonces la Corte Constitucional debería reinterpretar y no simplemente pronunciarse en el sentido de que está prohibido en la Constitución y eso debe respetarse? Bueno, espero que la Corte Constitucional, deseo, reclamo que se pronuncie de acuerdo a lo que establece el espíritu de la Constitución de Montecristi, que el gobierno nacional, cada vez más entreguista del presidente Moreno, pide una reinterpretación para cumplir requisitos que seguramente le están exigiendo los europeos, con quienes ya firmamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y los norteamericanos, con quienes se pretende firmar un Tratado de Libre Comercio. Puede ser cierto, pero lo hecho real es que la Corte Constitucional debería mantenerse en una posición que ya se pronunció anteriormente, porque para eliminar los 16 o 17 tratados bilaterales de inversión que fue realizado poco antes de que termine el gobierno del presidente Correa, ya la Corte Constitucional se había pronunciado en contra de esos tratados de inversión que incorporan un arbitraje internacional. No nos olvidemos que el artículo 422 de la Constitución tiene 3 partes. Una primera que prohíbe este tipo de tratados con arbitraje para aspectos, aquí se dice, creo que es comerciales, voy a revisar exactamente porque es bueno tener presente y le voy a leer. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana. Este es el punto fundamental. Claro. Ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Aquí se podría decir, de hecho va a haber algunos que traten de argumentar que las inversiones extranjeras no son relaciones contractuales, pero me remito al espíritu de la Asamblea Constituyente. Cuando se planteó en el informe de mayoría en Montecristi la tesis del artículo 422, se dijo que este artículo recoge una aspiración de gran respaldo nacional, consecuencia de los abusos que han deteriorado la soberanía jurídica del Ecuador. En forma expresa, dicha norma prescribe que no se podrá celebrar convenios o tratados internacionales que obliguen al Estado ecuatoriano a ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en materia contractual o comercial. Eso es lo que dice el artículo. Pero aquí viene lo de fondo, el espíritu de Montecristi. Históricamente en el Ecuador se han suscrito tratados que se han considerado como lesivos para los intereses del país, por cuanto trasladan la jurisdicción y competencia en caso de controversias originadas por relaciones contractuales o comerciales suscritas con empresas transnacionales a instancias supranacionales de arbitraje, en las que al parecer los estados son puestos al mismo nivel que una compañía comercial. Es muy claro el espíritu. Sí, está hablando de inversión extranjera. No hablamos de inversión extranjera en términos textuales, pero estamos hablando de empresas transnacionales. Lo que se quiere aquí es garantizar, por un lado, la soberanía nacional e impedir que haya trato privilegiado a unos empresarios y no a otros.
porque eso tiene que quedar claro. Nuestros inversionistas, nuestros empresarios tendrán que seguir sufriendo los efectos de la ausencia de autonomía e independencia de la justicia. ¿Cómo resolver el problema? Porque alguien dirá, pero entonces hay que garantizar cierto marco jurídico, la seguridad jurídica de la que se habla tanto, pues mejorando la justicia ecuatoriana, que tengamos por fin una justicia independiente y autónoma, como propusimos en Montecristi. Lamentablemente el presidente Correa metió la mano en la justicia y ahora estamos cada vez peor. Y actualmente tampoco se ha mejorado. No se ha mejorado, por eso digo, nada. hay que recuperar la justicia, mejor dicho, nunca ha habido, porque siempre la justicia ecuatoriana ha estado sujeta al vaivén de por distintos personajes. Los dueños del país o el dueño del país o como quieran llamar, siempre han tenido incidencia en la justicia, y ese es uno de los graves problemas de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad política, que tiene repercusiones incluso en el ámbito económico. Ahora, en el juego político, usted sabe, economista, que se puede producir cualquier cosa, aún violando la Constitución, y la Asamblea está inmersa en ese juego político, y hay una propuesta de un asambleísta para reinterpretar la Constitución en el tema TBIs. Se puede dar. Ese es parte ese del es el peligro. Problema, ese es el problema, porque la Asamblea Nacional es la que está pidiendo la reinterpretación, y hay un amicus curiae, o sea, una comunicación, un apoyo del gobierno nacional en eso, porque ese grupo de la Asamblea está apoyando sin lugar a dudas esta pretensión de favorecer a los inversionistas extranjeros, que no solo están interesados en realizar actividades económicas, sino estar sobreprotegidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que impedir, porque estaríamos afectando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero están dentro del plan de privatizaciones. Sin lugar a dudas, eso nadie discute. Ese es un plan de privatizaciones que ya tuvo antecedentes en años anteriores y que ahora se pretende cristalizar. Pero no solo es el plan de privatizaciones, insisto. Los tratados bilaterales de inversión son hermanos siameses del Tratado de Libre Comercio. Y ese es el punto de partida. Y entonces ahí hay que estar atentos, porque en este rato un gobierno aparentemente débil, sin credibilidad de su presidente, pretende pasarnos gato por liebre. Pretende aprovecharse, y en las últimas instancias de su gestión, que es lamentable, es caótica además, mandar una serie de transformaciones que van a ser luego muy complicadas de desmontar, porque nos tomó como 20 y pico de años desmontar los tratados de libre comercio, y eso sería realmente un retroceso. Economista Acosta, hay que esperar que esta Corte Constitucional actúe respetando la Constitución, pero esta Corte Constitucional, al igual que la justicia que tenemos al momento, en esta época actual, son fruto del accionar del señor Trujillo, fallecido ya, y este Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, fruto de una consulta popular que usted apoyó, fruto de un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que usted respaldó. Así es, nosotros creíamos que se podía mejorar la situación, porque si antes estábamos mal, muy mal, porque el señor Correa metió la mano en la justicia y atropelló la Corte Constitucional, vemos que eso no ha mejorado. De la Corte Constitucional cervecera del correísmo, estamos pasando a la Corte Constitucional minera del morenismo, a la Corte Constitucional cada vez más entreguista, si se aceptara esta pretensión de dar paso a los tratados bilaterales de inversión que están prohibidos en la Constitución. En ese sentido, yo creo que es lamentable para el país, insisto, si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Lo que se planteó con esa propuesta de la consulta popular, voté yo 6 preguntas, sí, y una pregunta no. El asunto era mejorar la situación. Hay cosas en las que yo estoy totalmente de acuerdo que había que votar. Sí, por ejemplo, hay que impedir la reelección indefinida, porque eso fue aprobado por el pueblo ecuatoriano en las urnas el día 28 de septiembre del año 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Había otras decisiones ahí que estaban planteadas, como aumentar las penas a los delitos sexuales aberrantes. No se hace nada al respecto. Como sancionar a los políticos o a las políticas que cometan actos de corrupción. No se hace nada al respecto la Asamblea Nacional. También había 2 preguntas mañosas. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar, la que tenía que ver con el Yasuní y la que tenía que ver con la minería. Imaginémonos si habría ganado en la pregunta de la minería el no. Este rato todo el Estado ecuatoriano, la República del Ecuador, sería un campamento minero. Si así con el no estamos viendo las dificultades que hay para que la Corte Constitucional minera defienda la vigencia de la Constitución. Y en la Asamblea ya se prepara una reforma a la ley de minería, además. Y yo eso no conozco,
pero sí recuerdo que llegamos a la mega minería de la mano del gobierno del presidente Correa. Se impuso a sangre y fuego la mega minería. Piense usted lo que fue la situación en Nankín, provincia de Morona, Santiago. Piense usted lo que fue la situación en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe. Lo que fue la situación en Yurimagua, en la provincia de Imbabura, en el Valle Sagrado del Inta. Se impuso a sangre y fuego, se atropelló todo. Y lamentablemente, la Corte Constitucional actual, la del morenismo, está blindando la minería. Esa resolución del jueves pasado, claro, pocas horas antes del carnaval, a mi modo de ver, es lamentable. Es lamentable porque las conclusiones a las que llegan de que serían preguntas compuestas, lo que hacen es, en realidad, insisto, minar la megaminería. Porque se dice que habría que hacer preguntas, por ejemplo, que subdividan el tipo de actividad minera. Habría que hablar si la actividad minera es pequeña escala, artesanal, pequeña escala, mediana escala o gran minería. O sea que es imposible. Habría que hacer una cantidad de preguntas, de consultas, que no va a funcionar. Igual está estableciendo un mecanismo por el que incluso se habría que hacer una serie de diferenciaciones para poder llegar a hacer la minería. Si ya la resolución de la Corte Constitucional, cuando negó por primera vez la consulta planteada por el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, era prominera, esta es abiertamente prominera. Y cierra, porque por un lado habla de preguntas compuestas, lo cual es una verdadera aberración. O hay abierta complicidad de la Corte con los grandes intereses mineros, o hay una ignorancia total de lo que significa la minería, por un lado. Y por otro lado, no solo hablan de preguntas compuestas, sino de seguridad jurídica. Yo estoy de acuerdo con la seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica no es solo para los inversionistas. La seguridad jurídica tiene que garantizar, en primer lugar, el respeto a la Constitución y la ley. Así, la minería considerada legal, yo le pongo comillas, es ilegal en el Ecuador. Y le demuestro. No se respetó el mandato minero del 18 de abril del año 2008, el cual tenía el carácter de una ley orgánica. No podía ser reformado con una ley ordinaria, una ley impuesta en enero del año 2009. En segundo lugar, no se respetó otro mandato de la Constitución con la ley del año 2009, como era cumplir la consulta prelegislativa. No se respetó. En tercer lugar, no se están considerando los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades, porque la seguridad jurídica tiene que ser integral. De acuerdo, seguridad jurídica para el inversionista, pero simultáneamente para el Estado, para el gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, para las comunidades, para la ciudadanía y para la naturaleza. Nada de eso se está respetando. Y adicionalmente, los proyectos mineros no son económicamente rentables para el país. Puedo demostrar con cifras y voy a poner un ejemplo concreto. El caso del proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor. ¿Ya? Ese es un proyecto donde se ofrecen todas cifras oficiales, 3.4 millones de onzas de oro, 21.1 millones de onzas de plata y 3.5 millones de toneladas de cobre. Este es uno de los proyectos más grandes, ¿ya? La inversión inicial sería de 2.015 millones de dólares y en una explotación que va de 27 a 30 años podríamos tener exportaciones por 31.059 millones de dólares. Un poco más de 1.000 millones de dólares al año. Uno dirá, es mucha plata. No podemos despreciar eso. Vamos por partes. ¿Cuánto está previsto que recibe el Estado de esos 31.059 millones de dólares? 7.635 millones de dólares, un 20%. ¿Cuánto recibe el Estado de las exportaciones petroleras? Más del 85%. Entonces, primera diferenciación, son 254 millones de dólares al año, lo que representa apenas un 17% de los impuestos que pagan los 270 grupos más grandes. O sea que no es un gran negocio. ¿Por qué? Porque los costos y los costos de operación y utilidad están estimados en 20.655 millones de dólares. Y aquí ya surge otro problema constitucional. Atenta Corte Constitucional, porque vamos a llegarle con varias denuncias de inconstitucionalidad. El artículo 408, ¿qué dice?
que las utilidades de la empresa no pueden ser mayores que las utilidades del Estado. El Estado tiene que recibir más de los beneficios en este tipo de actividades. Y en este punto recién me preocupo del tema ecológico. No he hablado de ecología hasta este rato. Ahora le aterrizo el tema ecológico. Para extraer esa cantidad enorme, que no es tanta, es importante, 3.4 millones de onzas de oro, 21.1 millones de onzas de plata, 3.5 millones de toneladas. Hay que mover 609 millones de toneladas de material. No es que el oro está allá arriba en pedacitos que hay que... No. Hay que sacar una tremenda cantidad de material que provoca impactos gravísimos en términos de lo que se conoce como drenaje ácido de mina. Solo para la reparación de esa movilización de material, que no va a la restauración como manda la Constitución en los artículos 71, 72, 73, que rezan de los derechos de la naturaleza, hay que mover 609 millones de material, calculados a $12 por tonelada, un valor bajísimo. Estamos hablando de 7.308 millones de dólares. ¿Quién va a asumir eso? El Estado ecuatoriano. Los ecuatorianos, las ecuatorianas. Entonces, en la reparación, porque eso no está previsto. Las empresas tienen un fondo mínimo y sabemos que las empresas son campeones en inflar costos y cuando va a terminar la concesión se van. Miren, en 30 años cuando termine la concesión, yo ya no estaré aquí. Pero quiero que mis nietos y mis nietas y los nietos y las nietas de quienes nos escuchan sepan que hubo alguien que defendió el interés nacional. Por eso es importante reclamar contra esta Corte Constitucional minera. Está negándonos el derecho a participar y a decidir sobre nuestro futuro. Y estos proyectos, en términos económicos, más allá de lo ecológico y de lo social, que para mí es fundamental, pero en términos económicos son una verdadera estafa. Terminemos con esto, economista. ¿El gobierno se va a ver abocado a cumplir las exigencias del FMI? ¿Cree usted que va a iniciar este proceso de retiro gradual de los subsidios a los combustibles, que es una de las medidas que evidentemente van a tener impactos sociales con reacciones ciudadanas organizadas, a pesar de lo que pasó en octubre? Bueno, esperemos que haya aprendido la lección. Pero eso parece que no pasó, porque están anunciando que lo harán. Si las toman otra vez medidas de corte vandálico, porque hubo vandalismo gubernamental en octubre pasado, que se atengan a las consecuencias. Están advertidos. Y naturalmente, la protesta social, que está garantizada en la Constitución de Montecristi, artículo 98, tendrá que darse en un marco pacífico y de mucha creatividad. Porque hemos visto también, hay que estar atentos, que el gobierno nacional, en lugar de leer, entender lo que sucedió en octubre, está preparándose para mayor represión. Hecho, no hay que caer en la trampa. De hecho, uno de los jefes militares ha dicho que no se preocupen a las autoridades porque están garantizados el accionar de las Fuerzas Armadas ante una protesta. Están listos para actuar. Habrá que pensar en otro tipo de protestas que sean caracterizadas por la creatividad y la alegría, porque sí se puede protestar con inteligencia, sobre todo cuando la respuesta del gobierno es de este tipo torpe, con más represión, que yo creo que eso no abona a favor de la democracia, sino todo lo contrario. Ahora, la veña del presidente Trump en la última reunión, ¿le está dando estas ínfulas al gobierno para hacer lo que quiera? Cuando fue el presidente Moreno a visitarle al presidente Trump, fue con una agenda muy clara. Por un lado, tratado de libre comercio, y de ahí tiene que venir esta presión por los tratados bilaterales de inversión. Ahí está clarito. Tiene que haber una presión en ese sentido. Y por otro lado, temas de seguridad, que en este caso se refleja con represión, mecanismos represivos. Y eso es lamentable, porque sea el gobierno que sea, lo que debió haber tratado de escuchar lo que pasó en octubre y no caer en aquel discurso simplón de decir que era el castrochavismo, que era el correísmo. No, era una explosión popular que tenía justificación plena y que lamentablemente no va a recibir de este gobierno una respuesta clara. Pero eso sí, los sectores populares van a dar también una lección nuevamente al gobierno si pretende hacer caso omiso del mensaje de octubre. Una pregunta que tiene connotaciones políticas. El régimen anuncia a través de su ministro de Defensa esta posibilidad de permitir la libre operatividad de una suerte de base militar en Galápagos para la operación de drones. Eso es lo que está anunciando el ministro de Defensa. Bueno, ¿cómo debe analizarse eso? Es lamentable que nuevamente se esté atropellando el espíritu de Montecristi. ¿La soberanía nacional? La soberanía nacional, y se prohíbe todo tipo de base militar en el territorio ecuatoriano.
Cuando nosotros aprobamos eso en Montecristi, lo hicimos porque había que sacar a la base norteamericana de Manta, lo cual no quiere decir que hay complicidad con el narcotráfico. No, hay que combatir el narcotráfico, pero hay que hacerlo con inteligencia, sobre eso podemos hablar en otra ocasión. Pero el tema aquí de fondo es que este gobierno es cada vez más entreguista, y cuando habla de seguridad nacional, está hablando de represión para el pueblo y de sumisión ante los intereses imperiales, ante Washington en particular. Y el hecho de que opere un dron en Galápagos, ¿se puede entender como el establecimiento de una nueva forma de base militar? Sin lugar a dudas, porque son bases de otro tipo. El hecho mismo de que hayamos permitido nuevamente la presencia de aviones de espionaje, no digo que no hay que combatir el narcotráfico, porque enseguida creen que cuando uno critique esto está a favor de los narcotraficantes. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos a que nos ceda un avión a que sea piloteado por personal ecuatoriano, y ese avión sea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y no tengan que hacer ese sainete de cada vuelo pedir un permiso cuando se trata de un vuelo norteamericano, de la Fuerza Aérea Norteamericana? Esas son cuestiones que habría que aclarar si realmente, pero insisto, la tarea es mucho más compleja que simplemente dar respuestas militares. Una buena política económica no requiere de la policía, no requiere de las Fuerzas Armadas, si realmente está pensada en atender las demandas de los sectores populares. Ahora, sobre el tema, ya para finalizar, economista Acosta, el Fondo Monetario Internacional tiene previsto ya entregar su informe en las próximas semanas para aprobar la entrega de los nuevos desembolsos. ¿Usted cree que, a pesar de que el Ecuador no ha cumplido con las metas previstas en este acuerdo, el Fondo Monetario relaje nuevamente este programa a favor del Ecuador? Creería que sí, por una razón muy simple. Las condiciones internacionales son tremendamente complejas. Se sabe que Argentina no puede pagar la deuda, acepte el mismo Fondo Monetario Internacional y le va a hacer algunas concesiones a Argentina. Y no nos olvidemos otro asunto. El entorno internacional está infectado, entre comillas, por el coronavirus, ¿ya? Y eso puede provocar severas recesiones a nivel internacional. Ya se notan problemas en China y en toda la cadena de producción, cadena de comercialización en diversas partes del planeta. Ojalá hubiera algo de sensibilidad. Pensaba el otro día, cuando reflexionaba en estos problemas internacionales, una medida inteligente, pero que se tomó tarde, en el año 1931-1932. Se llamó, porque hubo una prórroga, el año Hoover. El presidente de los Estados Unidos convenció al mundo entero, ya entraban en recesión el mundo, ya, de que no se paguen las deudas externas ni se cobren las acreencias internacionales. Yo creo que hay que comenzar a pensar en una solución inteligente de ese tipo para impedir que la economía mundial entre en una crisis que puede ser muy catastrófica. Y de paso, hay que comenzar a cambiar de rumbo. Basta de creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo finito. Esas enormes producciones de alimentos en China, cientos de millones de chanchos que se producen en condiciones poco sanitarias, que no podrán ser nunca sustentables, también están ocasionando estos problemas de salud. Yo creo que llegó el momento de reflexionar a nivel global que es necesario un cambio de timón. Basta de esta sobreexplotación de la naturaleza que está poniendo en riesgo la existencia de los seres humanos sobre el planeta. Muchísimas gracias, economista Acosta. Bueno, vamos a dar respuesta a la pregunta que hicimos en las redes sociales. ¿Se debe respetar la Constitución y no reactivar los tratados bilaterales de inversión? La respuesta fue la siguiente: sí 95%, no 5%. 8:05, volvemos.